La radio es uno de los primeros medios de comunicación electrónicos, que permite una comunicación en tiempo real, una gran difusión musical y una nueva forma de comercialización de la música. Pero esto no hubiera sido posible sin los descubrimientos de Maxwell. Hacia 1865, James Clerk Maxwell había escrito a modo de afirmación teórica: es posible generar ondas electromagnéticas que se propaguen a la velocidad de la luz. 2 décadas después, Heinrich Hertz demostraba que era posible la radiación utilizando una corriente alterna de alto voltaje, que generaba chispas entre dos bolas de metal. Las chispas producían una radiación electromagnética, que se detectaba mediante un aro con una abertura. Hertz llevó a cabo en 1886 las primeras transmisiones por radio. Al principio, poca cosa: enviar unos cuantos de metros una transferencia de energía en forma de chispa. Ese fue el primer mensaje. El inventor como tal de la radio es Guillermo Marconi en el año de 1896. Este ingeniero eléctrico, nacido en Italia, sería el primero en encontrar las teorías de Hertz, una aplicación práctica, la cual fue la radio. Aunque es un hecho que crea gran controversia, ya que en la misma época Nikola Tesla también hacía experimentos y lograba ciertos éxitos en este sentido con sus inventos. Por este motivo hay quien afirma que él es el verdadero padre de la radio. Lo primero que pensó Marconi es aplicar la radio a las transmisiones marítimas. En 1897 envió 30 kilómetros de distancia una señal que fue recibida por un remolcador. Hablando de las principales características de la radio galena, básicamente es un receptor de ondas de radio de amplitud modulada, no de frecuencia modulada, las cuales se traducen respectivamente como AM y FM. Utiliza un cristal semiconductor de sulfuro de plomo, el cual nosotros intercambiamos por un diodo de germanio que cumple la misma función. Al momento de que la antena recibe las ondas electromagnéticas producidas por las emisoras de radio, éste le transforma en una corriente alterna. Lo que hace este diodo es cortar la corriente alterna y volver la corriente continua, una señal que posteriormente va a ser aprovechada por nuestros auriculares con el adaptador que será implementado. Funciona en la banda de onda media 530 a 1700 kHz u onda corta, diferentes bandas entre 2 y 26 MHz. Básicamente, nosotros sabemos que la amplitud modulada tiene un mayor alcance que la frecuencia modulada, aunque tiene una calidad menor. Y como dato extra, estos radios fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial por los soldados, que los aprovechaban principalmente para enterarse de todo lo que estaba pasando en el mundo. Comenzando más a fondo con el funcionamiento de la radio galena, básicamente esta cuenta de tres partes principales: una antena, que es la que se le induce la corriente alterna en la presencia de las ondas electromagnéticas de radio, las cuales son producidas por las emisoras de radio y cuentan con la amplitud modulada o AM. Esta radio, en concreto, su principal característica es que no necesita de una fuente de alimentación externa, ya que toda la energía con la que funciona básicamente es proporcionada por las ondas electromagnéticas que recibe la antena. La siguiente parte fundamental es la toma a tierra. La conexión a tierra normalmente se suele unir a un radiador, a un tubo de agua de metal o incluso a la tierra de la casa en los enchufes. Esta tiene gran importancia porque tiene que contar con una impedancia baja para no tener pérdidas en el radio, ya que como única fuente de alimentación tenemos la antena. Como tercera parte fundamental, tenemos un circuito sincronizador, el cual consta de una bobina, un condensador variable. Estos estarán conectados en paralelo y actuarán como un resonador, los cuales amplificarán el sonido detectado por la antena. El circuito presenta una alta impedancia respecto a la frecuencia de la señal de radio deseada, pero una baja impedancia para todas las demás frecuencias. Estas frecuencias se irán directo a la tierra que hayamos conectado al circuito. La frecuencia de la emisora recibida es la frecuencia de resonancia del circuito sintonizador. Está determinada por la capacitancia del condensador y por la inductancia de la bobina. Esto forma un circuito LC en paralelo, que es lo que hace que funcione la radio. Por último, tenemos el diagrama de la radio de galena. Este consta, como ya se ha mencionado anteriormente, de una antena conectada a un circuito en paralelo LC, la cual es inductancia y capacitancia. Capacitancia por el lado del condensador variable, inductancia por el lado de la bobina. Estos dos irán a tierra.
Posteriormente se agrega un diodo de germanio. Este es para que limpie la señal alterna y la convierta en corriente continua y así pueda ser escuchado por un amplificador o por un auricular de alta impedancia. En este caso se adaptará un auricular con un transformador de 200 volts a 6 voltios para que cuente con las mismas funciones que un auricular de alta impedancia, siendo un auricular de baja impedancia los que se están utilizando en esta ocasión. Estas fueron las conexiones utilizadas. Se puede usar un condensador variable, en este caso cumple la misma función una bobina la cual ha sido lijada para al momento de mover el alambre cambie la longitud de la bobina y así se pueda seleccionar la estación con la antena de radio que fue utilizada. También se puede utilizar uno como estos, que es un condensador variable casero que al momento de variar su longitud varía su capacitancia. Por el lado de las conexiones del protoboard, se hicieron así porque al momento de realizarlas en la tabla generaba falsos contactos. Esto se conecta principalmente al transformador, el cual fue mencionado anteriormente, que es de 200 voltios a 6. Este cuenta con dos conexiones. Los cables negros son de 200 voltios que se transforma a los cables amarillos que son de 6. Estos están conectados a una entrada mini jack de 3.5 milímetros, la cual está conectada directamente a los auriculares. Y la tierra se está tomando directamente de la tierra física de la casa. Entonces, por este auricular se escucha la frecuencia. En estos momentos no ha sido posible determinar una estación en específico, sin embargo se suele escuchar ruido blanco y algunas voces.